Hola a todos, hoy vamos a hacer la presentación de la actividad 2, principales estructuras del sistema nervioso periférico. Este trabajo es presentado por Ana Patricia Buitrago y Verónica Buitrago al docente Nicolás Guevara Ramírez. Sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico es la parte del sistema nervioso que se encuentra fuera del cerebro y la médula espinal. Está formado por todos los nervios que se encuentran fuera del sistema nervioso central. Su principal función es que el sistema nervioso periférico representa todos los nervios que se conectan a los órganos con el sistema nervioso central. En cuanto a su función, el sistema nervioso periférico conecta el sistema nervioso central a la piel, órganos y extremidades. Es el medio por el cual el cerebro y médula espinal reciben y envían información a otras partes del cuerpo. Dentro de la subdivisión del sistema nervioso periférico está conformado por sistema nervioso somático, por nervios espinales y el sistema nervioso autónomo por nervios aferentes y eferentes. Dentro de los aferentes tenemos el sistema nervioso simpático y en los eferentes el sistema nervioso parasimpático. Clasificación del sistema nervioso periférico. Sistema nervioso somático. Este hace referencia a todos los nervios espinales los cuales salen de la médula espinal, que inervan la piel, las articulaciones y los músculos ubicados bajo el control voluntario y los nervios craneales. Sistema nervioso autónomo. Se encuentran las neuronas que inervan los órganos internos, vasos sanguíneos y las glándulas que están bajo control involuntario. Sistema nervioso periférico lo conforman pares craneales. Son un conjunto de 12 nervios que conectan el cerebro con diferentes zonas del organismo y su función es transmitir estímulos nerviosos entre un lugar y otro. Pares espinales. Son un conjunto de nervios que conectan las distintas partes del cuerpo con la médula espinal. 3. Ganglios asociados. Son una agrupación de células nerviosas las cuales se distribuyen a lo largo del sistema nervioso periférico. Pares craneales. Son un conjunto de 12 nervios periféricos que emergen del cerebro e inervan las estructuras de la cabeza, cuello, tórax y abdomen. Los pares craneales proporcionan información motora y sensitiva a las estructuras de la cabeza y el cuello, controlando las actividades de esta región. Solamente el nervio vago, décimo par craneal, se extiende más allá del cuello para inervar los órganos torácicos y abdominales. Tipos de nervios sensitivos. Nervio olfatorio, primer par, nervio óptico, segundo par, nervio vestíbulo-coclear, octavo par. Motores. Nervio oculomotor, tercer par, nervio troclear, cuarto par, nervio abducens, sexto par. Nervio accesorio, noveno par. Y nervio hipogloso, doceavo par. Mixtos, nervio trigémino, quinto par. Nervio facial, séptimo par. Nervio glosofaríngeo, onceavo par. Nervio vago, décimo par. Nervio olfatorio. Es un nervio únicamente sensorial, por lo que su función es conducir impulsos olfatorios de la nariz al sistema nervioso central. Nervio óptico. Se localiza en el agujero óptico y permite transmitir la información visual desde la retina hasta el encéfalo. Es un nervio de tipo sensorial, el cual recibe la información visual y la transporta a las áreas correspondientes 17, 18 y 19 según Brodmann. Están localizados en el lóbulo occipital. Nervio oculomotor o motor ocular común. Se origina en el mesencéfalo e inerva los músculos extrínsecos del ojo, globo ocular, elevador del párpado superior, recto medial y oblicuo inferior. Funciones.
Es un nervio motor, por lo tanto, es uno de los nervios que se encarga de controlar el movimiento del ojo y el tamaño de la pupila, sea miosis, contracción de la pupila, o midriasis, dilatación de la pupila. Nervio craneal troclear. Se encuentra en la parte anterior de la sustancia gris del mesencéfalo caudal y por debajo del nervio oculomotor. Este nervio es motor, por lo tanto, al inervar el músculo oblicuo superior que se encuentra detrás del globo ocular, se encarga de permitir la rotación en un plano vertical y en el plano de la cara poder mirarnos la punta de la nariz. Nervio trigémino. Abarca tres áreas: la parte oftálmica, área de los ojos; la segunda es maxilar, el hueso maxilar; y por último, la parte mandibular, la mandíbula. Dentro de sus funciones permite controlar el movimiento de masticación, así como recibir información de sensaciones táctiles, propioceptivas y de dolor de la parte anterior de la lengua, piezas dentarias, la conjuntiva del ojo, la mucosa bucal, nariz, los senos paranasales y la cara en general. Nervio adyacente. Se origina en el tronco encefálico y sale del cráneo a través de la fisura orbitaria superior. Al permitir el movimiento del músculo rectal lateral, permite la abducción del ojo, girar el ojo en dirección opuesta a la nariz, o, para entender mejor, generar movimientos del ojo en el plano horizontal alejándose de la línea media de la cara. Nervio facial. Es un nervio mixto sensitivo motor que se origina en la porción inferior del puente troncoencefálico. Este genera una inervación en las tres partes del rostro: oftálmica, maxilar y mandibular. Recibe la información sensorial del rostro y los impulsos gustativos de la parte anterior de la lengua, y por otra parte, como función motora, se encarga de la expresión facial y el control de la glándula lagrimal. Nervio vestibulococlear. Está compuesto por dos partes: el nervio vestibular y el nervio coclear. El nervio vestibulococlear es aferente de tipo sensorial y es el responsable del equilibrio y la percepción de sonidos, rotación y gravedad. Nervio glosofaríngeo. Se origina en el surco lateral del bulbo raquídeo y se va a unir con la parte posterior de la lengua para generar el componente sensitivo, y con la faringe para realizar la función motora con la deglución del alimento. Como es un nervio mixto, permite el control de la presión arterial, la deglución del alimento y sensaciones de la lengua. Nervio neumogástrico o vago. Se origina en el bulbo raquídeo e inerva la faringe, el esófago, la laringe, la tráquea, los bronquios, pulmones, el corazón, el estómago, el vaso, el páncreas, el hígado, entre otros. Dentro de sus funciones controla los músculos que ayudan a articular sonidos en el paladar blando. Igualmente controla las funciones viscerales como la tos, deglución, vómito, digestión y homeostasis interna. Nervio accesorio o espinal. Es un nervio motor que se une a una raíz craneal y una espinal. Sale del bulbo raquídeo e inerva los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Al ser un nervio motor, permite los movimientos del músculo del hombro y el cuello, así como el tono muscular de ambos y la rotación de la cabeza. Nervio hipogloso. Sale de la superficie anterior del bulbo raquídeo entre la oliva, unión de neuronas motoras, en el núcleo hipogloso, pasa por la arteria carótida interna y la vena yugular, y por último inerva los músculos de la lengua. Tiene funciones motoras que inervan la lengua y generan los movimientos de la misma. Pares espinales. Los nervios espinales o raquídeos son vías de comunicación entre la médula y los nervios que inervan regiones específicas del cuerpo.
La organización de la médula espinal parece ser segmentaria, ya que los 31 pares de nervios espinales que de ella se origina emergen a intervalos regulares de los forámenes intervertebrales. También son las estructuras a través de las cuales el sistema nervioso central obtiene información sensitiva de la periferia del cuerpo y donde se regula la actividad del tronco y las extremidades. También transmiten las órdenes motoras del sistema nervioso central a los músculos de la periferia. Regiones de los nervios espinales: cervical 8 pares, torácica 12 pares, lumbar 5 pares, sacra 5 pares, coxígea 1 par, para un total de 31 pares. En el primero, los 8 pares de nervios cervicales transmiten impulsos sensoriales e inervan la piel del cuello, oreja, parte trasera de la cabeza y hombro. El segundo son 12 pares de nervios torácicos T1 a T12 que se ocupan de las funciones de los órganos y glándulas de la cabeza, cuello, tórax y abdomen. En el tercero son 5 pares de nervios lumbares L1 a L5. La mayoría de estos nervios forman el plexo lumbar encargado de la inervación del tronco y de los miembros inferiores muslo y pierna. 5 pares de nervios sacros S1 a S5 que conforman parte del plexo sacro donde se realiza la inervación de los miembros inferiores, los glúteos y la pelvis incluyendo los órganos sexuales y viscerales. Y un par de nervios coxígeos CO1 que son los encargados de inervar la articulación sacrocoxígea, sacro y pelvis y una parte del elevador del ano. Existen además otros 2 pares de nervios coxígeos vestigiales. Ganglios asociados. Son una agrupación de células nerviosas las cuales se distribuyen a lo largo del sistema nervioso periférico. Su función consiste en recibir y captar las señales nerviosas provenientes tanto de las regiones más alejadas del cuerpo como de las que se deriva de la médula espinal. Por lo tanto, son estructuras sumamente importantes para la inervación y para las respuestas motoras que provienen de centros superiores. Clasificación: ganglio sensitivo. Este tipo de estructura nerviosa es la que se encarga de captar las señales sensoriales que se derivan de las extremidades hacia las partes del cerebro que emitirán la respuesta motora. Ganglio autónomo. Son llamadas de esta forma debido a que son los ganglios que se localizan en los órganos situados a nivel del tórax, abdomen, cabeza y pelvis, y que además tienen la labor de enviar la información motora proveniente de los centros que ya recibieron el estímulo sensitivo. Dentro de su localización son considerados partes exclusivas del sistema nervioso periférico y dependiendo de la función que ejercen, ya sea motora o sensitiva, se localizarán en lugares distintos, siendo los ganglios sensitivos los que se localizan en la médula espinal, cerca de la raíz dorsal y ventral del nervio raquídeo, mientras que los ganglios autónomos se sitúan a lo largo del cuerpo, cerca de las vísceras. Muchas gracias.